presencia. Disculpas por la demora. Habíamos previsto la llegada del avión antes, pero por defectos técnicos no pudo cumplir con el horario previsto, y le pedimos disculpas, por supuesto, a la ministra Carla Bisotti y a Marcelo Morante, que tuvieron que aguardar a que se solucionara el inconveniente técnico en el avión. Hoy tenemos un gran privilegio de recibir en esta sala a la ministra de Salud de la Nación y a alguien que es impulsor del uso del cannabis medicinal en la Argentina, una autoridad en el tema como es el doctor Marcelo Morante, y a quien seguramente no va a ser la última vez que lo vamos a escuchar, porque queremos que vuelva a San Juan con más tiempo. Nos proponemos desde Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, el año próximo hacer distintas conferencias sobre distintos usos en distintas especialidades del cannabis medicinal. Por lo tanto, vamos a comenzar en el año 2023 una serie de charlas de formación para todo lo que es el personal de salud y público en general, que consideramos que es de fundamental importancia para que esto definitivamente se asiente como la industria floreciente que es en el mundo y que traiga alivio y calidad de vida a muchos pacientes que la necesitan. Yo no me voy a extender más. Le voy a dar el uso de la palabra a la ministra de Salud de San Juan, a quien también tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos da desde todo momento para que esta industria se asiente definitivamente en San Juan. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos los que están presentes acá. Agradecer profundamente la visita que hoy recibimos de la doctora Carla Bisotti, nuestra ministra de Salud de la Nación, al doctor Morante, que la acompaña, y también parte del equipo del Ministerio de Salud, y por supuesto a todos los que están presentes, al directorio de Cannabis, a los secretarios, subsecretarios, a las autoridades universitarias, a las autoridades de los hospitales y fundamentalmente a ustedes que son el público receptor. Lo que acaba de mencionar Roberto tiene mucho que ver con un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación y con las políticas públicas que van a beneficiar y que benefician a muchas personas. En el día de hoy, más allá de este simposio y de la posibilidad de escucharlo el doctor Morante, también vamos a tener la inauguración de un laboratorio de control de calidad. Y esto tiene que ver con un trabajo articulado con el INTA y con el Ministerio de Salud a través de CANME para poder acompañar a los pacientes que en este momento están siendo beneficiosos de la utilización de este aceite de cannabis, sobre todo en patologías como la epilepsia refractaria. Poder monitorear, poder acompañar a los profesionales para saber que esa calidad es excelente, de la que están realizando hoy en muchos hogares, organizaciones no gubernamentales. Creo que es fundamental para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de muchos pacientes. Así es que muchísimas gracias por estar acá. Indudablemente esto, como dijo Roberto, va a ser la primera de las muchas charlas que seguramente vamos a tener, y capacitar a todo el equipo es fundamental para brindar mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Muchas gracias, gracias Carla por estar acá. Por suerte la tenemos, imagínense el susto cuando nos dijeron no despega. Pero bueno, acá estamos, acá estamos. Disculpen la demora y gracias por estar presentes. Bien. Buenísimo, buen día a todos y todas. Me sumo a las disculpas de la demora. Yo siempre veo la mitad del vaso lleno, por suerte fue antes de despegar y lo arreglaron y no en el aire. Así que nada, el agradecimiento
por la invitación, por la espera, por estar acá, el gusto enorme de poder dar un pasito más, ¿no es cierto? Ayer tuvimos un día muy importante en relación a este tema. La CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, presidida por el Ministerio de Salud, en una reunión extraordinaria, trató y consiguió el acuerdo para avanzar en el cambio de código alimentario para poder incorporar cannabidiol en alimentos. Y a la tarde, al mediodía, tuvimos la última reunión del año del Consejo Consultivo Honorario, donde revisamos todos los logros y los avances y, por supuesto, como siempre, los desafíos, pero la verdad es que el avance que se ha hecho en el marco desde el inicio de la gestión, en el marco de haber recibido una situación muy compleja en relación a este tema, a una ley con una reglamentación muy restrictiva, punitiva, incluso persecutoria, y la construcción colectiva que se hizo con la sociedad civil, con las familias de los niños que necesitan y las niñas que necesitan el cannabis medicinal, con la mirada de un Estado presente y una mirada empática en relación a las necesidades de la sociedad, un trabajo federal con los ministros y las ministras. La verdad es que a esta altura tener el ReproCan, tener casi 130.000 registros aprobados, trabajando muchísimo desde el equipo para poder avanzar en los registros que están en evaluación, tener el blanqueo de semillas, estar pudiendo comprar en forma legal semillas seguras y con trazabilidad y de calidad, haber avanzado en la creación por parte de salud con la ANMAT de una nueva categoría vegetal para también favorecer el acceso y favorecer la producción segura de cannabis medicinal, haber avanzado en más de 50 proyectos de investigación de las provincias, articular con el CONICET, con las universidades, las unidades de investigación translacional de los hospitales nacionales. Ayer también avanzamos en relación a vaporizadores y el trabajo con ANMAT para diferenciarlos de también el vapeador que está prohibido con un vaporizador, que es otra tecnología que no tiene ninguna regulación por parte de ANMAT y que se puede importar y que estamos trabajando para la producción nacional. El ReproCan va a estar antes de fin de año y principios de año ya disponible para el registro también de organizaciones no gubernamentales. El avance es muy grande, el camino por delante es inmenso con la nueva ley, con la agencia, con el salto hacia lo que es la producción, que no solamente va a ser muy importante para la salud, sino también para la industria y para dar también uno de los ejes para lo que sea económico y productivo para nuestro país. Lo que tenemos por delante es muy, muy grande. El rol del Consejo Federal de Salud también es importante. Tenemos 20 provincias de las 24 con referentes de cannabis y ese trabajo federal y los convenios de trabajo conjunto con las jurisdicciones también son muy relevantes. Cannabis medicinal a través del Remediar y el trabajo que se viene haciendo también para descentralizar el ReproCan para que las provincias puedan tomar la posta y poder también agilizarlo, como hacemos siempre. Lo que sucede y lo que hablábamos ayer es que empezamos a hacer un camino. Este camino no estaba hecho. El ReproCan no existía, empezamos a hacerlo, caminamos con errores que corregimos y todo eso se va consolidando y ese trabajo tiene ya muchísima importancia, como hacemos siempre, por convicción, avanzar hacia el empoderamiento de las provincias y los roles de cada una de las jurisdicciones. Todo esto no se puede hacer si no tenemos personal de salud entrenado para poder tomar la posta y que llegue a cada rincón de cada provincia. Por eso estas instancias son tan importantes y que pasa también que con temas nuevos, con temas que hay desconocimiento o prejuicios, por ahí cuesta un poco más hacer rodar la pelota. Pero como estamos en tiempos mundialistas, la verdad es que hay que patear al arco, hay que agarrar la pelota, hay que hacer un equipo y hay que realmente jugar, porque esto le cambia la vida a la gente, esto es una posibilidad muy, muy grande. Tenemos que generar acciones realmente federales y en cada rincón de cada provincia para poder derribar esos mitos y trabajar en ese sentido.
que hoy podamos tener un laboratorio que vaya a hacer más controles de calidad, que vaya a asegurar, además del acceso, la calidad y que tenga la proyección de producir para también favorecer ese acceso de calidad, es una gran noticia. Así que es también muy estimulante ver un auditorio lleno para poder adquirir más conocimientos y sobre todo para replicarlos en los lugares que toque. Así es como se avanza en las políticas públicas y así es como se empodera la sociedad, se empodera el equipo de salud y quedan en forma sostenida. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Bisotti. Agradecemos el aporte y el apoyo constante de distintas organizaciones públicas y privadas, del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, de la Secretaría de Ciencia y Técnica y las carteras de Infraestructura y Seguridad, de las universidades de nuestra provincia, de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, en sus distintas unidades académicas, de las organizaciones civiles y sociales de nuestra comunidad y de los inversores privados que apuestan a esta nueva alternativa de desarrollo. Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo a través del canal de CI San Juan del Gobierno de la provincia y del canal de YouTube de CANME San Juan. En este escenario, consideramos propicio invitar al doctor Morante a disertar sobre el presente y futuro del cannabis medicinal e industrial en el mundo, pero especialmente en nuestro país. El doctor Marcelo Morante nació en el partido de General La Madrid, provincia de Buenos Aires, egresó como médico de la Universidad Nacional de La Plata, se capacitó en España en 1999 y en Canadá en el 2014. Durante 4 años fue médico rural, es especialista jerarquizado en medicina interna, área de la que es profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Plata. También se desempeña como director de posgrado e investigación en el área del dolor. Es codirector de tesis en desarrollo sobre talleres de comunicación sobre cannabis medicinal en la población y miembro de The Group, docentes latinoamericanos para la enseñanza del uso médico de los cannabinoides. Es investigador del Instituto de Neurociencias Alexander Luria. En el Congreso de la Nación ha sido convocado en reiteradas oportunidades como experto para el estudio de la nueva regulación del cannabis medicinal. Actualmente coordina y lidera numerosos espacios vinculados con el desarrollo académico del cannabis medicinal en distintas universidades del país y se desempeña como coordinador del Programa Nacional de los Usos Medicinales del Cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación. Con ustedes, el doctor Marcelo Morante. Bueno, buenos días. Gracias por... Y la disculpa de la espera, ¿no? Yo que doy clase en la facultad o en el hospital, nunca hay que dejar esperando a los alumnos. Eso me parece siempre una cuestión. Pero se prendieron las alarmas y estábamos en un avión. La ministra no ha cuidado mucho, pero del avión no sé si nos salva. Así que, bueno, pero una alegría estar acá. Y bueno, y más que nada felicitarlos porque todos estos procesos de establecer espacios de capacitación y después inaugurar procesos de controles de calidad me parece que define mucho lo que es el proceso o lo que requiere de un Estado presente. Me parece que la sociedad informada, los médicos y los actores de salud capacitados y que los productos que surjan de este proceso de cultivo fitoterápico puedan ser controlados en calidad, resume, ¿no? una necesidad y un objetivo superador. Pero bueno, hay que saber dónde estamos parados porque siempre un poco no me gusta dejar de recalcar que hay mucho legitimado en Argentina y no tanto legislado, ¿no? La sociedad va empujando los procesos y claramente los tiempos regulatorios siempre son como demorados. Entonces, tener el escenario regulatorio, y lo digo un poco con la dificultad que me generó a mí aprender procesos regulatorios, imagínense, canadienses, o sea, si nos cuesta entender o leer el argentino, el canadiense me parecía muy poco importante en aquel momento, 2014, y después entendí y hoy lo entiendo que estos procesos regulatorios deben ser comprendidos y a su vez modificados para poder tener lo que es una sustancia controlada en tiempo y forma cerca de nuestros pacientes. O sea, sustancias controladas requieren este escenario de cómo hacer para que un producto seguro esté cerca de un paciente y cómo hacer para que el médico que esté acompañando pueda de alguna forma
hacerlo. Y fíjense, me voy a mover un poquito. El atril es un poco el enemigo de los pequeños, así que no voy a andar por acá. Fíjense que es algo sencillo. Década del 60 empieza a ponerse a la planta del cannabis en un lugar bastante complejo de la regulación porque se la pone en el listado 4. O sea, son plantas que no se le reconoce propiedades terapéuticas y sí peligrosas y adictivas. O sea que de la década del 60 hasta, fíjense, yo participé en esta reunión de Viena, 2020, recién ahí los tratados internacionales sacan a la planta y le reconocen algún principio terapéutico. O sea que todos los marcos regulatorios que existieron en esos 60 años claramente van a ver la parte negativa del proceso, o sea, planta peligrosa, prohibida, y van a penalizar los desvíos de esta planta. Eso se va a traducir claramente a nuestra normativa nacional. O sea que nuestra normativa nacional, de cara a eso, va a tener una ley de estupefacientes del año 89, que dice que va a ser penalizado de 4 a 15 años el que cultive, por ejemplo. Y eso está aún vigente. Digo porque lo legitimado y lo legislado, aún hay vigente una legislación que podría penalizar de 4 a 15 años a aquel que cultiva. Y en el 2017, producto de este trabajo social de madres que se comprometen con el proceso, logran una ley de cannabis medicinal. Pero llamativamente esta ley tiene perspectiva de investigación. O sea, la sociedad demandaba o pedía que se mejorara el acceso a un producto seguro para sus niños y de alguna forma se le responde con una ley de investigación. O sea que no dio respuesta a lo que se demandaba. Año 2017. Y finalmente en este año, en mayo, empieza a haber una ley de legislación que contempla cadena de valor. O sea, vamos a hacer de esto un desarrollo industrial. O sea, tanto del cáñamo como del cannabis medicinal. O sea que hoy tenemos estos 3 marcos regulatorios sobre la mesa que van a tener distintas tensiones porque de acuerdo a cómo mire yo el proceso, si lo miro como legislación penal y me ha tocado ir a dar, digamos, declaración testimonial frente a los fiscales, de alguna forma me llaman por la legislación penal, soy el coordinador del cannabis medicinal y hoy se me plantea ser parte de la ARICAME, que va a ser la agencia regulatoria del cannabis industrial. Todos estos procesos están hoy sobre la mesa en Argentina, hay que entenderlos. Y pasó muy poco tiempo, porque parece esto que, y ayer lo decíamos en el Consejo Asesor, quizás a países les llevó décadas resolver estos procesos y Argentina lo ha ido resolviendo, pero fundamentalmente lo fue resolviendo desde la decisión política. Estaba Carla aquí. Entre el 2017 y 2020 poco sucedió en Argentina respecto al cannabis medicinal en cuanto al acceso. Solamente 2 niños pudieron ser involucrados en el Hospital Garrahan para estudiar cannabis y encefalopatía epiléptica farmacoresistente. 2 niños. O sea, se generó un registro que se llamó RECAN, involucró nada más que a 2 niños en este Hospital Garrahan. La doctora Bisotti nos planteó como desafío en enero del 2020 cómo salir de ese escenario, cómo dar respuesta a un reclamo. Digo esto porque la política pública, escuchando a la sociedad, ¿qué es lo que reclamaba? Dijimos que reclamaba acceso y reclamaba que retrocediera la legislación penal vigente para que aquel que cultivara en el contexto de lo terapéutico no fuera preso. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para resolver si en la mesa se sientan actores de los más complejos para resolver esa temática? Vieron que Argentina un poco discute en forma binaria, lo que está bien o lo que está mal, de lo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esa forma binaria en cannabis es muy complejo porque vos tenés de un lado la Sociedad de Neuropediatría que dice que esto podría ser peligroso para un niño y la mamá que decidió cultivar. Y la tenés que sentar en la misma mesa y tenés que decirle, bueno, vamos a tratar de conducir este proceso, mamá, para tratar de acercarte a un proceso de calidad, te vamos a acercar a un médico capacitado, te vamos a acercar a un producto lo más seguro posible para que vos puedas de alguna forma utilizarlo en esos escenarios. Y para esto participan claramente en esa mesa ANMAT, ANLAP, INASE, INTA, los organismos naturales que tiene el Estado para mirar una planta, ¿no? Y que a su vez tienen todos ellos en su interior regulaciones negativas producto de estos tratados internacionales. O sea que si vos querías hablar con el INASE, INASE decía, no, esa semilla está prohibida. Si vos querías hablar con el ANMAT, dice, no, ese no puede ser componente de ningún fito preparado porque está prohibido. Todos esos escenarios fueron los que creo yo que se van a resolver a partir de entre enero del 2020 y noviembre del 2020. O sea que uno podría decir que la regulación actual vigente con respecto al cannabis medicinal estaría de finales del 2020 para aquí. O sea, llevamos poco tiempo recorrido con un marco regulatorio que más que marco regulatorio modificado tuvo que ver con mucha decisión política.
y yo que me formé en Canadá también lo entendía así. En Canadá los marcos regulatorios llamativamente se modificaban desde fallo en los tribunales, o sea, los pacientes iban en búsqueda de hacer respetar sus derechos naturales, sus derechos humanos, y el tribunal fallaba a favor de ellos. En Argentina, por suerte, eso se modificó en el contexto de que la decisión política fue la que modificó esto. Se tuvo muy en cuenta lo que pasaba en nuestra sociedad, lo que demandaba. Y algunos hitos que hay acá son muy claves. Es, por ejemplo, en época de pandemia, la ministra lo mencionó recién, se le plantea a la ministra blanquear semillas. Imagínense, época de pandemia, va alguien como yo a pedir una reunión con la ministra y ¿qué necesitas, Marcelo? Y que tenemos en ese momento 30.000 pacientes autorizados a cultivar por ReproCan y no tenemos semillas. Semillas en un circuito legal, claramente que semillas hay en todos lados. Entonces ahí viene cuando uno dice controlar los procesos por calidad. Si nosotros queremos controlar los procesos por calidad, el control muchas veces está vinculado a la desviación y a la fuerza de seguridad. Pero en el contexto de una herramienta terapéutica, el control tiene que ver con un proceso de calidad. Y entonces la semilla tiene una definición clara que es definir la calidad de esa semilla, cómo va finalizarmente en un producto finalizado, cómo va a terminar, y una identidad. Entonces, a partir de ese blanqueamiento, o sea, de no pedirle el origen a la semilla, sino decirle la trazabilidad la vamos a tener desde que vos la registrés ante el INASE y posteriormente vamos a hacer el control de realmente si esa semilla genera un producto con los componentes activos que vos decís que tiene esa semilla. Eso empieza a ser un proceso de calidad, pero que esto suceda en un Ministerio de Salud y en pandemia habla de la complejidad que tiene la temática. Entonces, INASE de alguna forma genera esa resolución conjunta con nosotros y logramos este proceso. Y posteriormente, la 781, la vamos a ver un poquito más adelante, intenta completar los procesos. O sea, así como nosotros hacemos retroceder legislación penal para que aparezca el ReproCan, claramente necesitamos que los procesos de cultivo para cualquier herramienta terapéutica, y porque la usamos en pacientes vulnerables, tengan determinadas condiciones de calidad. Entonces, en este marco regulatorio complejo, había que definir ejes estratégicos. O sea que estamos en noviembre del 2020 y nos proponemos fundamentalmente trabajar. Dijimos que la sociedad nos pedía que mejoráramos el acceso, la sociedad nos pide que mejoremos capacitación, la ley tiene una perspectiva de investigación y también hay que trabajar sobre lo que son los proyectos de producción nacional. Hoy San Juan tiene proyectos de producción nacional que seguramente nos va a venir a resolver algún proceso que claramente rompe uno de los mitos, que es el cannabis es barato porque es una planta. Vincular a la planta a ciertos estándares de calidad para que esto pueda ser usado en seres humanos entraña mucha inversión y mucha transferencia tecnológica, que eso va a impactar en el costo. Pero una cosa es que eso que yo le pongo en tecnología, en analítica, impacta en el costo, y otra es que yo esté pagando el provisionismo, o sea que por no cambiar un marco regulatorio que lo penaliza, eso vaya a parar al costo. O sea que me parece que nuestros países, que son países pobres, que tenemos realmente sueldos muy bajos, tenemos que salir de esa trampa. O sea que todo lo que invertamos en el costo tiene que estar vinculado con la calidad. No estar pagando prohibición, porque ya ven que los tratados internacionales lo siguen de alguna forma prohibiendo todo esto. Bueno, ahí es una reseña, básicamente lo que tuvimos que hacer. Trabajamos en procesos de compra de medicamentos, trabajamos en investigación, trabajamos en capacitación. Y la capacitación, fíjense que lo estratégico y lo que decía la ministra, yo vengo de una conferencia en Colombia y entonces creo que quedé pequeño por enojón. Yo tengo una cuestión con respecto a cuando algo no me gusta en un ámbito donde alguien toma el micrófono. Entonces, aquella profesora o referente de Uruguay dijo que Argentina no capacitaba con determinados estándares de calidad. Digo porque los estándares de calidad es un término duro y claramente que orienta los procesos. Pero para un profesor de la Facultad de Medicina, que alguien me diga que nuestras facultades o nuestras universidades no tienen estándares de calidad para explicar una molécula como el cannabis, rápidamente me hace enojar. O sea, porque creo que ese es uno de los atributos, o uno diría hoy cómo jugamos al fútbol, pero si los que estuvieron aquí y se formaron en cualquier universidad pública, una de las cosas que le agradecemos a nuestro país
es que nos dio la posibilidad, ¿no? Yo soy hijo de una mamá costurera, y que esa mamá costurera tenga la posibilidad de que su hijo sea médico, profesor, que viaje por el mundo, habla de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, esos son estándares de calidad, ¿no? Cómo uno puede superar. Entonces, la herramienta canábica, claramente que se puede explicar en cualquier cátedra de fisiología, si le sacamos los preconceptos y los prejuicios, es una herramienta fácilmente de explicar. Y fíjense que Argentina hizo algo particular para capacitar a los actores de salud y a los actores sociales, articuló CONICET, una Universidad Nacional y el Ministerio de Salud. O sea, fíjense que eso son alianzas estratégicas, una definición política de que estamos necesitando una herramienta terapéutica, el actor más importante de ciencia y técnica, que es CONICET, y una Universidad Nacional que de alguna forma refleja lo que yo les digo que es lo que es una Universidad Nacional en la Argentina. Y lo hace a muy bajo costo. Quien de alguna forma me increpaba en ese escenario era que cobraba $3.000 por cada médico capacitado. Imagínense en nuestras universidades públicas una capacitación que valga $3.000 por cada uno de los participantes. Entonces, ese fue un poco el enojo. El enojo es los estándares de calidad no están definidos solamente por el costo, están definidos por el compromiso que pueda tener hoy un actor universitario, un docente universitario con los... Y le mencioné lo que cobraba un docente universitario en una facultad de Medicina de La Plata. Y se puso colorada la señora. Dijo, ¿pero cómo? Sí, nuestra vocación de docente va más allá. Entonces los estándares no te voy a permitir que pienses que me lo va a definir República Checa. Los estándares de calidad educativos en Argentina lo definen nuestras universidades, que son realmente muy comprometidas. Y acá viene un tema controversial, porque esto fue también lo que le hizo enojar mucho a esa señora. El ReproCan como proceso. Entonces, ¿cómo un profesor, y no solamente hizo enojar a esta profesora uruguaya, sino que hizo enojar a 400 integrantes del Congreso Nacional de Farmacéutico del mes pasado? O sea que si vos pones ReproCan y si acá hay un farmacéutico, rápidamente alguien se enoja. ¿Cómo, Marcelo, desde cuándo los antibióticos se van a cultivar en el patio? Y está bien, tomemos la crítica. Alguien dice que hay ciertos procesos que deben tener buenas prácticas de cultivo y manufactura y que debemos ser cuidadosos. Bien. Ese es un concepto claro y concreto y a tener en cuenta. Ahora, si pensamos en el concepto mucho más amplio de lo que es un proceso de salud o enfermedad, que alguien vaya preso por tener 5 plantas en el patio de la casa, ¿es un problema de salud pública o no? Sí, ¿no? Claramente, o sea que yo entiendo los procesos de calidad, pero entiendo que alguien puede de alguna forma ser impactado negativamente en su salud porque tiene 5 plantas en el patio. Entonces, el ReproCan surgió de un debate que yo les dije desde enero a noviembre, donde estuvo ANMAT, ANLAB, Sociedad de Pediatría, y llegamos a la conclusión de que Argentina estaba viviendo una dificultad que era la convivencia entre legislación penal y legislación medicinal. Y hay un profesor en el cual hemos dado alguna conferencia en Europa que se llama Bouso, que está estudiando, indaga en investigación clínica cuánto impacta el cannabis en un trastorno del sueño. Y no sé si acá hay cultivadores que tengan ReproCan. La pregunta es, ¿cuánto impacta ReproCan en un trastorno del sueño? Y el catalán se reía y dice, y la verdad que sí, porque claramente que desde que hay una regulación que contempla la excepción a la legislación penal y se llama ReproCan, que quien tiene esa certificación o autorización puede tener hasta 9 plantas en su domicilio, claramente eso va a impactar en su calidad de vida. Después discutimos los procesos de calidad para los pacientes vulnerables, pero esto es parte de lo que pasa en la política pública cuando hay regulaciones que complejizan la temática. ReproCan es una aplicación informática, sí, que está en el Ministerio de Salud, sí, pero significa el escenario donde el Estado se hace presente y entiende que hay mucho consumidor de cannabis y que muchas veces ese consumo, que podría ser parte de una libertad individual, pasa a ser un delito penal. Y les voy a dar un ejemplo más claro porque hablamos de semillas. ¿Por qué yo voy a atestiguar en una causa de semillas? Es porque alguien tiene ReproCan y no hay banco de semilla nacional.
O sea que si alguien quisiera cultivar una planta en el patio de su casa, con una semilla, con identidad y calidad definida, tendría que importarla de un banco de semilla legal europeo. Perfecto, la compra vía internet. Cuando la semilla viene pasando la frontera, la agarra aduana. ¿Cuál es el delito que alcanza a quien tiene ReproCan? Es un delito grave de contrabando de estupefacientes. Claramente eso impacta totalmente en la salud. Entonces digo como un ejemplo en el cual he ido ya a declarar como 8 veces, para que se entienda cuál es un escenario y claramente que yo no comparto en cultivar antibiótico en el patio de la casa de nadie. Pero entiendo que si no existe esa excepción a la legislación penal, vamos a tener una dificultad con estos pacientes. Entonces básicamente es una aplicación que dice que si hay autorización médica o si hay una indicación médica, ese sería un primer sistema de control, que haya un compromiso médico en cuanto a la indicación, que lo defina a través de una declaración jurada del médico, que lo defina ante un consentimiento informado, significa que el médico le explicó la característica de la herramienta y que ambas partes acordaron, paciente y médico acordaron y llenaron esos documentos y lo elevan a la red, y si lo elevan al ministerio, nosotros vamos a generar la autorización, que es básicamente esto. ¿Qué diría un actor de seguridad? No me vas a decir, Marcelo, que ese papelito es ReproCan. Y sí, es ese papelito. Ese papelito significa que un Ministerio de Salud reconoce la excepción a la legislación penal a través de una indicación médica y genera un QR que conduce a un trámite en el Ministerio de Salud. Eso significa ReproCan. Bien. Un casillero, ReproCan, tratar de hacer retroceder la legislación penal. Ahora, quienes estamos acá, estamos de acuerdo que los procesos de herramientas terapéuticas tienen que tener estándares de calidad. ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? Que el mundo generó herramientas no solamente con estándares de calidad, sino con evidencia regulatoria. No sé si aquí hay alguien que entienda lo que es la evidencia regulatoria, pero es una herramienta que demostró en determinada población, en determinada patología, a determinada dosis, un efecto conocido. Dijimos que Viena 2020 reconoció propiedades terapéuticas del cannabis. O sea, ¿dónde va a estar ese ensayo clínico controlado si llevamos menos de 2 años? O sea que si nosotros buscábamos herramientas regulatorias, y es lo que nos pedía el MAT, para incorporar el proceso o una herramienta de calidad, teníamos solamente una patología, epilepsia fármaco-resistente, y dentro de esas epilepsias fármaco-resistentes, 3 síndromes: Lennox-Gastaut, Dravet y esclerosis tuberosa. O sea que el mundo podría solamente usar cannabis en ese escenario de farmacoresistencia y en ese tipo específico de epilepsia. ¿Qué le pedimos mediante esta regulación? Es que claramente indaguemos buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de manufactura, indicación médica, que esto se expenda en farmacias, pero que la evidencia o la definición de la indicación la hace el médico. No le pedimos evidencia regulatoria. Si ustedes quisieran buscar la evidencia regulatoria en fibromialgia, en insomnio, en Parkinson y en espasticidad, se encontrarían con una dificultad. Ningún producto se podría registrar en ese escenario. Entonces, si no se puede registrar, Argentina tendría 2 extremos: el autocultivo en el ReproCan y 2 especialidades medicinales para epilepsia refractaria. ¿Y el resto qué estaría usando? Bueno, esta nueva categoría es innovadora para los países de la región e intenta resolver esto. Es retirar la evidencia regulatoria como el requisito indispensable. Dice, no, el requisito indispensable son las buenas prácticas. Y claramente la indicación médica, y se va a expender en farmacias. Eso es la resolución 781, que tuvo una disposición posterior ante el ALMAT. Bien, la ministra me pide que yo le refleje esto por si hay referentes provinciales, y cada provincia que yo voy, es que si hoy alguien quisiera acceder al producto farmacéutico, o sea, el otro extremo. Hasta acá tenemos ReproCan, nueva categoría, y el otro extremo era un producto en base a cannabis, pero ya de grado farma. El Ministerio, a partir de los 2 estudios clínicos que hay controlados, que no fueron registrales, uno en el Garrahan y otro en el Hospital del Cruce,
Los niños que les fue bien en el Garrahan, que fueron más del 70% las mejorías en frecuencia crítica y calidad de vida, van a seguir recibiendo tratamiento con un producto estandarizado. Bueno, estos productos estandarizados, por ejemplo, San Juan, si tiene estos niños en los hospitales o en alguna sala de internación, podría pedirle al ministerio que le acerque este producto y nosotros lo hacemos, bueno, recién acabamos de hacer la segunda compra. Tiene que seguir una serie de pasos, nos hace el pedido como cualquier otra medicación y nosotros a través de la logística remediar enviamos este producto a los hospitales. Bien, esto que hablamos recién, o sea, nos pareció fantástico capacitar con CONICET, con UNAG y Ministerio de Salud. Pero claramente, rápidamente nos dimos cuenta que más allá de que las universidades, y esto es importante, un proceso de conocimiento, esto como yo hablaba de los estándares de calidad, para enseñar esta herramienta y cualquier otra, lleva años, ¿no? Un proceso de conocimiento no es una diplomatura, no es 6 meses y yo ya soy un experto en X herramienta. Realmente que el conocimiento que se instala en una facultad, en una universidad, lleva años. Por suerte, más de 8 universidades nacionales ya tienen la temática involucrada en la currícula, ¿no? O sea que ya se entendió como proceso, es un proceso largo. Nosotros acabamos de hacer una capacitación para actores de atención primaria, que muchas veces son aquellos actores que están cercanos a la problemática y que algún paciente le pregunta por el ReproCan y el médico dice, yo no fui capacitado, yo no fui formado. Imaginémonos que la atención que generó en los actores de salud la pandemia, o sea, quedamos con un sistema de salud totalmente golpeado post pandemia. O sea, ir a un hospital, porque alguien confunde que el ReproCan solamente se indica en los ámbitos privados, no es que se indica solamente en los ámbitos privados, es que el ámbito estatal de alguna forma está desbordado por las demandas y posterior a la pandemia seguramente quedó debilitado. Bueno, vamos a ir sobre esos escenarios, sobre los actores de atención primaria, pero hay otros actores que claramente hay que impactar, porque dijimos que había tensión entre regulación, el actor de seguridad y de justicia. Porque van a ver ustedes que se sigue dando esta situación, ¿cómo va a tener ReproCan? Dice uno de la Policía Federal y va a estar en el Lollapalooza. O sea, ¿cómo va a ir a un recital a alguien que tiene ReproCan? Es como si alguien se preguntara, ¿cómo va a usar ibuprofeno y vas al recital? O sea, que eso es como una perspectiva, ¿no?, que intenta penalizar la conducta antes de pensar para qué lo está utilizando ese paciente. Piensa que piensa que no lo puede hacer en la vía pública, ¿no? Entonces, la perspectiva de los actos privados muchas veces se confunde con que el acto privado es el que se hace dentro de su casa. No, acto privado es el que yo genero con respecto a mi persona. Eso es un acto privado, no que me escondo en mi casa y ahí estoy instalando la privacidad al acto. Entonces, ustedes van a ver que hay tensiones, que hay alguien que filmó, que un policía le dice, no, pero ¿cómo voy en la calle? Y que tengas ReproCan no me importa. Bueno, o sea que los actores de seguridad y de justicia tienen que empezar también a trabajar esta perspectiva y hay mesas de trabajo con estos actores. Bien, y esto es importante que la producción nacional, fíjense, esto lo discutíamos ayer cuando hablaba, esto que decía la ministra también, de imponer el cannabis en el Código Alimentario Argentino. Empezamos la discusión de por qué era necesario y claramente el cannabis, uno de los primeros principios de uso del cannabis tuvo que ver con la alimentación, o sea, la fuente, la semilla del cannabis tenía un potencial nutricional, un perfil proteico, un perfil lipídico que lo vuelve muy saludable, tanto que las naciones más organizadas y los países industrializados generaron el superfood, o sea, lo consideran un suplemento muy interesante para las dietas enriquecidas. Pero claro, hay que sacarle el temor a todo esto. Entonces, mientras discutíamos esta posibilidad, uno de los referentes de una de las provincias dijo, bueno, pero ¿y si abrimos esta ventana, Marcelo? El miedo es que... Y bueno, la pregunta es lo mismo. Sobre los controles de calidad de los alimentos, ¿podemos dejarlo en manos del mercado no regulado, que ya están dando vuelta los alimentos no controlados? O decidir como Estado, empezar a decir, bueno, lo vamos a poner en la categoría de alimentos o de suplementos dietarios y a partir de ahora quien quiera generar alguno de estos proyectos provinciales que quieran generar una materia prima para alimentos va a tener que tener determinados requisitos. Entonces ahí el Estado se hace presente controlando realmente un proceso de calidad y de inocuidad. A diferencia de lo que hablamos hoy de los medicamentos o de las especialidades medicinales,
a una especialidad medicinal uno le tiene que pedir seguridad y eficacia, o sea, tiene que demostrar la seguridad y la eficacia, o sea, el impacto en la terapia, en la patología o en el síntoma. En el caso de los alimentos es claramente estar atento a la inocuidad. Entonces el mundo ya definió que la inocuidad tiene que ver con la contaminación de THC que podría tener esa planta, o sea, estamos hablando puntualmente del cáñamo y vinculado a los alimentos, y de la concentración de CBD que puede tener un piso y un techo. Pero yo lo vi con mucha alegría porque lo que arrancó desde un temor, rápidamente las otras provincias levantaron la mano y dijeron, yo también tengo un proyecto en mi provincial, y bueno, todas estas provincias tienen proyectos de cultivo. Y a todas estas provincias, y eso lo hablamos a veces con Benjamín, le vamos a tener que dar un nicho de mercado, o sea, le vamos a permitir desarrollar un cultivo. Y cuando el cultivo esté definido, ¿a quién se lo vendemos? ¿A qué mercado? ¿A dónde va para esa flor? Bueno, claramente lo que pasó ayer para mí fue un día histórico porque ya hay una industria potencial que es la de los alimentos. Ya estaba la de los medicamentos, la de la nueva categoría, y ahora va a estar la de los alimentos. Y fíjense cómo los comprometimos a las provincias. Esta mirada, esto que me acompaña la ministra a una capacitación, habla de no solamente ser discursivo en lo federal, somos federales, nos tomamos un avión que se prendían las alarmas y llegamos acá. O sea que tenemos esta intención de que esto suceda más allá de Buenos Aires. Pero claro, hay que comprometernos en este proceso. Entonces acaba de firmarse un convenio entre Nación y las jurisdicciones donde nos comprometemos en puntos claves: capacitación, investigación, acceso. Y el lugar que seguramente va a ser la encrucijada es en el ReproCan. Porque esto, no sé si alguien tiene ReproCan acá, pero rápidamente quien tiene ReproCan dice, Marcelo, la demora entre que yo lleno los papeles y llega la autorización es mucho tiempo. Pero claro, estamos poniendo en un registro nacional lo que podría tener una gestión provincial. Porque si yo voy a gestionar un proyecto de cultivo en San Juan, voy a generar un proyecto de analítica en San Juan, tranquilamente podría gestionar los procesos de inscripciones del ReproCan. ¿No? Entonces, en ese compromiso me parece que ahí va un poco la intención de articular. Tengo mis derechos y mis obligaciones, ¿no? El ReproCan como construcción que trata de proteger de legislación penal tiene que tener una gestión territorial también. Así como encontramos la plataforma de fitomejoramiento y la plataforma de cultivo como una salida en San Juan, en La Rioja y en muchas de las provincias, bueno, el ReproCan también es un escenario a tratar de trabajar. O sea que los desafíos actuales, yo dije que arrancamos de una ley, que es la ley medicinal, y terminamos en una ley que es la ley que le da cadena de valor, la 27669. O sea que una ley de investigación pasó a ser una ley de industria. Es un salto de calidad, claramente. Pero yo le tengo mucha, como para el domingo, ¿no? Le tengo mucha fe. Es que en todos estos años estuvimos dialogando de una forma no lo que estábamos a favor ni lo que estábamos en contra, porque yo les expliqué el extremo de una mamá que cultiva y la sociedad de neuropediatría. Si nos sentamos en la misma mesa, significa que tenemos capacidad de diálogo. O sea que una ley de desarrollo industrial no se debería discutir. ¿Cómo vamos a discutir la industria si todavía hay presos por plantar? Porque la industria hay que discutirla porque claramente necesitamos una cadena de valor, necesitamos darle laburo a nuestra gente, necesitamos tener ingreso de divisas, necesitamos transferencia de tecnología. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. A esta le podemos pegar con la legislación penal, que no haya más presos por plantar. Pero la ley industrial claramente nos va a dar una cadena de valor. Y si le ponen una cadena de valor, esto que hagamos analítica, porque vamos a usar un ejemplo. Uno dice, yo voy con un frasquito a que me hagan una cromatografía para ver componentes activos que tiene el frasquito. Pero no me lo dan gratis. El día que me lo den gratis, yo le digo, y yo empiezo a descreer del valor. O sea, el que me informó, gratis. O sea, el estándar que usó para el cromatógrafo y el personal que utiliza esto. O sea, la gratuidad es un término que me parece que a la hora de querer involucrar herramientas que tengan procesos y que tengan cadenas de valor, es algo que suena feo al oído. Porque lo digo con dolor porque la primera vez que escuché la palabra gratuidad, la escuché en la 27350 cuando se le dijo a la mamá, no cultives porque se te va a dar cannabis gratis. Y no se le dejó ni cultivar y por supuesto que cannabis no se le dio a nadie. Porque los productos que se importaban en aquel momento a Argentina valían $511.
2 frasquitos por mes, o sea, $1000 por mes. O sea, gratis, ¿para quién es eso? Entonces la ley industrial viene a poner cadena de valor. Si viene a poner cadena de valor va a significar que si yo estoy haciendo analítica, la analítica se hace de verdad. El estándar vale tanto, el proceso vale tanto, el perfil de terpenos vale tanto, que no haya contaminantes biológicos vale tanto, que no haya contaminantes químicos vale tanto. Eso es así. Eso le va a dar esta posibilidad. Entonces, si nos encuentra dialogando sin preconceptos y entendiendo que estos procesos van a tener, yo creo que realmente vamos a tener, acá dice, una industria sustentable. Lo creo claramente, porque los actores que vienen en el 2015 y un poquito antes para acá siguen siendo los mismos. Ayer fueron todos al Consejo Asesor, estaba INTA, INASE, ANLAP. Argentina tiene algo muy interesante, que tiene laboratorios públicos de producción de medicamentos. O sea que tirarle todo ese pool de trabajo a un proceso como una planta, uno podría decir, y no, bueno, pero ¿qué laboratorio está preparado? Y miren, Santa Fe produce metadona, uno de los derivados opioides más potentes y con margen terapéutico más pequeño. Si produce metadona, ¿cómo no va a poder producir un producto derivado de la planta de cannabis? Si ya lo produce, claramente. O sea, pensar que porque cannabis es mucho más complejo. Es complejo resolver el preconcepto y pedirle evidencia. Pero después, desarrollarlo, Argentina está claramente preparado. Y está Benjamín acá. Esto es un organigrama tentativo, pero básicamente lo que yo entiendo es para salir de esta discusión. En el 2017 la cosa no funcionó. ¿Por qué? Porque lo pusieron al cannabis en un cuello botella, y ese cuello botella se llamó Ministerio de Salud. O sea, lo intentaron atrapar. Si vos ponés una herramienta como el cannabis, prohibida por tratados internacionales, a la cual le falta evidencia concluyente, y la ponés en el Ministerio de Salud, esa herramienta no va a poder moverse de ahí. Ahora, si vos traes a una ley integral y decís, en esa agencia regulatoria van a discutir seguridad, agricultura, ciencia y técnica, desarrollo productivo y salud, seguramente esas 5 miradas van a tener una chance de tratar de abordar toda la problemática que tiene cannabis. Cannabis no solamente tiene una dinámica, acabamos de hablar de los alimentos, o sea, realmente tiene muchas miradas cannabis como para ponerla solamente en el Ministerio de Salud y hacerla pasar por la evidencia regulatoria. Eso creo que fue lamentablemente estratégico para trabar el proceso. Cannabis requiere todos estos escenarios y ojalá esto en poquitas semanas esté ya funcionando. No la agencia, pero sí la nueva reglamentación, la nueva mirada. Y yo digo esto porque me puedo considerar un hombre de la ciencia, porque me baso en la evidencia cuando asisto a mis pacientes, cuando doy mis clases en la facultad. Y siempre se discute esto de la evidencia y la ciencia y lo que se sabe y lo que no se sabe. Y ayer cuando había uno de los referentes provinciales que no estaba de acuerdo con el cannabis y los alimentos, decía, pero Marcelo, falta evidencia. Pero le hago una pregunta muy fácil, de cuenta. Si lo que importa es la evidencia, ¿cómo puede ser que la planta de cannabis haya estado entre el año 60 y el 2020 por actores de la ciencia? Porque todos esos tratados internacionales en la ONU están los referentes de la ciencia de la OMS. O sea, dejaron 60 años desde la ciencia entrampada una planta y 20 años antes ya estaba siendo usada en forma terapéutica por Canadá, por Israel, por Estados Unidos y ya estaba descifrado el sistema endocannabinoides. O sea que la ciencia le echamos mano cuando nos conviene y la sacamos cuando no nos conviene. Yo siempre voy a estar del lado de la ciencia, pero los actores que necesitamos en el desarrollo de una política pública se tienen que basar en la ciencia, pero tienen que tener capacidad de transformación de un escenario público. O sea, si no tenemos capacidad de transformación social, no nos alcanza con la ciencia. Argentina, desde que tiene ReproCan, se sienta diferente. Muchos de los que están acá van a ver que cuando un fiscal o un policía se sienta con ustedes a discutir cannabis, lo discute de una forma totalmente diferente. O sea que hay una transformación, hay un diálogo de que cómo puede ser que vos me acuses de narcotraficante por 5 plantas que tengo en el patio, Gaucho. A ver, contame cuál es la explicación. Yo me imagino un narcotraficante en el Caribe con un celular, un yate, y vos pensás que, ¿no? Porque un sábado a la tarde me llaman, o un sábado a la noche, me llaman por teléfono fiscal, mirá Marcelo,
estamos por hacer un allanamiento, 2 de la mañana, y vos decís, ¿por qué haces los allanamientos a las 2 de la mañana vos? No, porque ahí el vecino dijo, y vos le vas a entrar a las 2 de la mañana al patio de la casa porque el vecino, y si el vecino está enojado. Digo porque hay un diálogo diferente con respecto a una planta. Entonces creo que esto de que discutir cannabis nos llevó a discutir el vecino, el policía, el fiscal, la abuela con dolor, el nieto que cultivaba. Nos llevó a un diálogo. Entonces eso tiene que ser conducido por el Estado. Y tiene que generar un marco regulatorio que lo transforme. ¿Bien? Me parece que Argentina llegó a esa madurez y entonces ahora discute una ley integral, una ley de ponerle un valor industrial, darle laburo a la gente a partir de una plataforma de cultivo diferente a la soja, por ejemplo. Y es una buena discusión. Eso fue una transformación. Llamativamente arrancó en el Ministerio de Salud. O sea, ¿qué sabe el Ministerio de Salud de plataformas de cultivo? Muy poco. Entonces seguramente esta nueva agencia nos va a ayudar. Yo paso de esto porque me parecía, y aparte porque pensé que la ministra era la que un poco había impulsado y la decisión política se la debemos a la ministra, o sea, los técnicos le podemos aportar idea a la ministra, pero sin que ella firme estos procesos era imposible. Y ahora voy a hablar de lo que me pasa a mí como médico en mi consultorio. O sea que esto se sabe de antes. Si yo como médico les diría que el cannabis ha sido parte de la historia de la medicina, o sea que uno va para atrás y los chinos, la India, los americanos, los ingleses siempre usaron cannabis. No sabían el mecanismo ni el por qué funcionaba todo esto, pero lo usaban. Porque claramente si yo le doy cannabis a alguien que le duele y el paciente dice que le duele menos y que descansa mejor, bien. Después buscaré en la ciencia el receptor por el cual funciona de esa forma el analgésico, pero me parece que el dato de que al paciente le duela menos es un dato relevante. Bueno, de la década del 90 para acá, este rompecabezas del sistema endocannabis está armado. Claramente el sistema nervioso, y a mí, yo que hago dolor, encontramos que desde el inicio donde se genera el dolor hasta la matriz dolorosa, está llena de receptores de cannabis. O sea que cuando yo pongo cannabis, prácticamente recorro la vía del dolor. Como cuando pongo morfina, recorro la vía del dolor. O sea que la vía de la morfina y la vía del cannabis desde la periferia hacia el centro, están en esas estaciones llenas de receptores de cannabis. ¿Y alguien sabe la proporción de ahí? ¿Cuántos receptores de cannabis hay versus cuántos receptores de morfina? 10 de cannabis cada uno de morfina. Imagínense si va a ser importante el cannabis en la mirada analgésica, con esa proporción de receptores. O sea, ya olvidémonos de la regulación, pensemos fisiológicamente, claramente. Y les voy a decir algo más. Los que hacemos dolor, hay un dolor, una definición que nosotros decimos, dolor crónico es aquel que tiene más de 3 meses de dolor. Y a la consulta, si hay médicos aquí, vienen muchos pacientes con más de 3 meses de dolor. Y cuando uno le pregunta al paciente que tiene más de 3 meses de dolor, ¿y cómo está tu ánimo, gaucho? ¿Y cómo cree que esté, Marcelo? O sea que dolor, humor, vinculado. ¿Y cómo dormís? Y pésimo. Bien, dolor, humor, sueño, triangulación. Llamativamente, las áreas de dolor, de humor y sueño están llenas de receptores para cannabis. Entonces, desde la lógica, y esperemos evidencia más concluyente, uno diría claramente que la abuelita va a dormir mejor, va a tener mejor humor y todo eso va a impactar en el dolor. O sea que ese escenario no es muy complicado de entender. Y cuando vamos a hacer investigación básica encontramos esto que hablaba yo recién, que hay una gran cantidad de receptores en las áreas claves. O sea, está demostrado, no es que uno se lo tiene que imaginar. Uno agarra la médula y encuentra gran cantidad de receptores CB1 en esos escenarios. Fíjense. Entonces, yo les voy a decir algo que se decía en Canadá, que primero se le dijo al paciente, cannabis no señora porque esto está prohibido, hasta que ellos tuvieron ley. Argentina pasó lo mismo. La respuesta que más se repite en nuestra consulta, hasta el 2017, no me hable de eso que está prohibido. La segunda respuesta es, señora, esto todavía no demostró nada, no hay evidencia. La evidencia claramente es fundamental para los médicos. La pregunta es, ¿a qué evidencia vamos a recurrir? Porque claramente tenemos sesgos. Si yo como médico
no estoy de acuerdo con qué herramienta, voy a ir a buscar la evidencia que dice que es poco efectiva, que la relación costo-beneficio no sirve. Y Cannabis nos desafía a eso. Cannabis nos desafía a preguntarnos qué evidencia vamos a buscar. Nos pusimos de acuerdo recién que por qué existía la nueva categoría de producto de cannabis. Porque la evidencia clínica concluyente no la tiene aún. O sea que si yo encuentro a alguien que tiene una mirada muy sesgada hacia a favor del cannabis, me dice, porque hay muchísima evidencia, Marcelo. De calidad metodológica y clínica, no. Ahora, ¿eso es un impedimento en el uso de la práctica diaria? Tampoco. O sea que uno podría mirar evidencia preclínica y no hacer un salto al vacío hacia la evidencia clínica, pero decir, fíjense que la evidencia preclínica de una clínica de una revista de alto impacto como es la PEN, dice que si yo pongo un agonista del receptor de cannabis, reduce el dolor neuropático. El dolor neuropático realmente es un dolor muy refractario. O sea que de la evidencia preclínica uno podría decir que cuando uno une una molécula del cannabis a ese receptor, baja el dolor. Bien. Y fíjense que dice más allá, es que si yo a su vez, aparte de agregarle un agonista que se parece al THC, le agrego CBD, o sea, el otro componente activo de la planta de cannabis, aumenta más el efecto analgésico. Entonces, eso habla más a favor de la planta en su totalidad. O sea que si yo uso un elemento, logro efecto analgésico. Si yo uso más de un elemento, logro mayor efecto analgésico. O sea que uno diría, está definido como el efecto entourage, porque uno se preguntaría, ¿habrá algo más aparte de esos dos componentes? Y si la planta tiene más de 500 componentes, claramente que debe haber algo más. De los dos, conocemos esto. Pero fíjense para romper preconceptos. Yo el otro día discutía con una jueza porque me dice, te vengo a ver a vos porque vos haces medicina natural, no la medicina que hacen los otros. Y yo soy profesor de medicina interna, hago la medicina que aprendí. O sea, en la medicina que yo aprendí está la natural, la no natural, están todas puestas. El internista tiene que manejar todas las herramientas. ¿Y qué querés decir con esto? No, que yo no voy a tomar nada que no sea cannabis. Y seguramente a esa señora va a costar más manejar el dolor. Porque si está dispuesta a usar una sola herramienta, fíjense lo que dice la evidencia acá abajo. Dice que si ustedes ponen THC más gabapentin, mejora el dolor neuropático. O sea que el gabapentin es una herramienta que usamos habitualmente en el dolor neuropático, le agregamos THC y le va mejor. O sea, ¿por qué discutir el bueno y el malo, el natural y el no natural? En esa discusión binaria, cannabis también pierde. Porque si pasamos de ser anticanábicos a hacer todo es cannabis, difícilmente le resolvamos los problemas a la gente. Entonces lo que demuestra esta evidencia preclínica es que parece ser una buena herramienta complementaria. Lo que demostró Garrahan con aquellos niños epilépticos es que tenían 3 antiepilépticos y cuando le agregaron el 4º antiepiléptico en base a cannabis, le fue mejor. Nadie le sacó los 3 antiepilépticos a estos niños. Digo como concepto que quiero que quede claro porque esto no podemos pensar que salimos de un lugar donde estigmatizamos y pasamos a ser estigmatizadores. ¿No? Salimos de acá y nos ponemos acá. No, lo interesante es que me parece que nos toca complementar. Entonces, cuando vamos a buscar la evidencia clínica, no la preclínica, la clínica, nos encontramos con esto. Es que los estudios son de baja calidad metodológica y de corto tiempo. Porque el marco regulatorio no lo permitía y porque hay que poner mucha plata para hacer un ensayo clínico controlado con seres humanos. Hay que pagarle el seguro a todos los pacientes. Garrahan, que es un estudio observacional, no controlado, observacional, $1.300.000. Cuando vino por primera vez el profesor canadiense a nuestra facultad, en 2014, me dijo, si me conseguís 20 pacientes con dolor neuropático, hacemos un estudio, Marcelo. Yo me motivé mucho, rápidamente, dije, mira qué bueno, lo tenemos al referente del mundo y vamos a poder avanzar. Y Marc, ¿cuánto sale este estudio? $750.000. Para una facultad de medicina y no, más fácil para mí es entrar a la cátedra de farmacología en 2014 y empezar a dar clases de sistema endocannabinoide, de cómo se usan los fitopreparados, que sacar $750.000. Entonces la Facultad de Medicina se hizo famosa por ese aspecto, porque fue la primera facultad de medicina que involucró en su currícula el sistema endocannabinoide. Pero fue una necesidad porque $750.000 no iban a aparecer y sí las aulas iban a estar abiertas a tratar de generar o mirar una nueva herramienta. Me parece que
Eso lo tenemos que tener en cuenta, o sea que los estudios, si buscamos eso, eso no va a estar. Cuando analizamos los estudios que hay, que están dando vuelta, vemos que algunos usaron sintéticos de cannabis, otros usaron hierbas de cannabis, otros usaron extractos de cannabis. O sea que la herramienta es distinta. Entonces, la llamaron cannabis, pero el cannabis indudablemente es muy variable como herramienta terapéutica. O sea que si queremos ser absolutistas o alguien dice esto es muy bueno o es muy malo, no sé en qué se basa porque el estudio no lograría resolverlo ese. Y se evaluó poco calidad de vida. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde está cannabis? ¿Dónde aparece cannabis expresado? En la calidad de vida. Yo les hablé hoy de los receptores opioides en la vía del dolor. Imagínense si ustedes mañana lo operan de rodilla y en vez de ponerle un opioide le ponen cannabis. ¿Cómo se van a acordar el cirujano ese? No hagan eso. Cannabis es una herramienta complementaria para el dolor crónico de baja intensidad y que impacta en calidad de vida, o sea, calidad de sueño, calidad de humor, calidad de apetito. Si ustedes se lo ponen en un dolor de alta intensidad, no. Para eso están los opioides. Entonces, al no haber medido calidad de vida, creo que nos perdemos una gran oportunidad. Y yo siempre menciono una anécdota que me llamaba la atención. Había un paciente con Parkinson en Canadá que temblaba mucho y habíamos decidido ponerle dentro del protocolo cannabis. La Sociedad de Neurología tenía mucho preconcepto respecto al cannabis 2014. Los canadienses no creían en este escenario. Y lo que hacemos con el Parkinson es medir la frecuencia del temblor, la frecuencia del movimiento involuntario. La medimos premedicación y posmedicación. Entonces, vi en la cara a los neurólogos que lo que iban a marcarme era que el paciente no había modificado nada la frecuencia de temblor. Entonces el paciente tenía este movimiento. Entonces, fracaso terapéutico, Marcelo. Bueno, anoto. Paciente después de 3 meses de tratamiento, fracaso terapéutico. ¿Qué dice el paciente? Marcelo, la verdad que tiemblo igual, pero me importa menos. ¿Dónde anoto eso? Es calidad de vida eso. Es un registro emocional del paciente. ¿Qué valor le ponemos a ese dato? Cannabis va por ese lado, digo. Digo porque muchas de las enfermedades que nos atraviesan, las oncológicas, las inmunológicas, las neurodegenerativas, condicionan rápidamente la calidad de vida del paciente y la familia. Entonces, ahí se gana un rol interesante el cannabis. No en el dato duro, no en el dolor muy intenso, no en el temblor muy duro, porque eso genera frustración. Si yo le digo a un parkinsoniano que se le va a ir el temblor porque le ponga cannabis, le voy a generar un dolor mayor, que es frustración. Me parece que le tengo que informar bien que la calidad del sueño va a mejorar, que va a estar más animado. Y alto riesgo de sesgo es claramente que si yo tengo este nivel de evidencia, el sesgo es puedo estar a favor o puedo estar en contra, porque cuando voy a buscar la bibliografía encuentro variada la bibliografía, los que están a favor y los que están en contra. Y la ciencia tiene el sesgo de ponerme a favor o ponerme en contra. Si hay médicos acá o pacientes acá, yo les voy a dar algunas premisas cómo utilizar cannabis. Esto que hablábamos recién. Fíjense, preguntarle siempre al paciente si venía usando cannabis. Nosotros usábamos en Canadá, no estaba el aceite en aquel momento, formas inhaladas. Entonces imagínense que si yo pongo a inhalar el nieto, es fácil que el nieto inhale cannabis y no le pase nada. Ahora, si pongo a inhalar al abuelo, dice, ¿qué me estás haciendo, Marcelo? Esto me va a hacer mal. Y rápidamente comenzaban con una crisis de pánico. Me hacían una taquicardia, una sensación de sudoración. ¿Por qué? Porque no tenía antecedente de uso. O sea que el que tiene antecedente de uso de cannabis es más fácil que se adapte a esta herramienta. Cuando existía solamente la vaporización. Hoy que existen los aceites, es un poco más sencillo. ¿Y de qué manera lo está usando? ¿Cuál es el impacto del dolor? O sea, tratar de objetivar. Yo les dije que tenemos más de casi 130.000 pacientes aprobados en el ReproCan. Pero muy pocos llevan este registro. Y nosotros necesitamos esa información para poder ponerle un valor a la herramienta terapéutica. O sea que
llevar este registro es tener la mirada realmente terapéutica. ¿Cómo lo usa? Si tuvo efectos adversos. Esto que yo le dije, la crisis de pánico al inicio. Establecer estrategias de dosificación es muy importante. Porque ustedes van a ver que seguramente en la plaza de aquí alguien que vende un frasquito verde dice 2 gotitas para acá, 2 gotitas para allá y... ¿2 gotitas de qué? Bueno, Argentina empieza a trabajar esto, que vayan a inaugurar un proceso de analítica en San Juan es muy importante, porque saber la concentración de un principio activo es fundamental. No solamente porque me pueda hacer mal, sino porque si me hace bien, yo quisiera replicar el escenario que me hace bien. Y lo tengo que replicar generalmente en una relación dosis-respuesta. Tanta dosis, tanta respuesta. Entonces necesito saber la concentración por gota que hay de ese cannabis. Hoy hay un producto en Argentina que definió que tiene 100 miligramos por mililitro de CBD. Entonces yo ya sé que cada gotita tiene 5 miligramos. Bueno, entonces voy a hacer una escalada de dosis sabiendo que cada gotita tiene 5 miligramos. Ahora, si alguien quiere saber una guía de dosificación práctica, como le hicieron los canadienses o los israelíes, como el CBD, el que tiene menos chance de hacer efecto psicotrópico, comienzan primero con CBD y llegan hasta 40 miligramos. O sea, van subiendo de a 5 miligramos por día, cada 3 días, 5 miligramos a la noche, a los 3 días 5 miligramos noche y día, 5 miligramos, 10 miligramos noche, 10 miligramos noche y día, hasta que llegan a 40. Y si no lograron respuesta terapéutica, empiezan a involucrar ya el THC. Pero lo hacen de a 1 miligramo y cada 7 días. O que llegan a un momento que tienen ambos compuestos activos dentro de la terapéutica. Pero ¿qué hicieron? Titularon lento, o sea que fueron lentamente en busca de esa dosis. Y la pregunta que le hago yo es, ¿para qué ir más rápido si es una herramienta complementaria para un dolor crónico? El que se apura es porque no entendió por qué la puso. Si vos querés algo rápido, usá un opioide, no usés cannabis. Si querés algo potente, usá un opioide y no usés cannabis. Si usás cannabis y lo vas a sostener en el tiempo, titula lento y usá dosis bajas. Ahí te va a ir mucho mejor. Esa es la lógica. Y yo, este es el que... me ha tocado dar clase con él, pero esta frase me conmocionó y se le agradecí cuando lo tuve en persona. Porque me parece que habla de la realidad argentina. Fíjense que, o los americanos tendrán algo de argentino también, ¿no? Pero él dice que, se pregunta cómo comportarnos. Y una pregunta, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo debemos comportarnos frente a alguien que está desesperado? Y fíjense que muchas veces el especulador va en búsqueda de las personas desesperadas. Le quiere vender algo, porque está desesperado. El paciente que tiene cáncer, ¿entendés? Rápidamente el hijo sale a buscar el cannabis para curarle el cáncer de mama. No hagan eso. O sea, ese no es un escenario interesante, ese es un escenario especulativo. Y la medicina tradicional ha fallado. La pregunta sería, ¿la medicina tradicional ha fallado o yo puse un peso demasiado en la medicina tradicional? Los pacientes, yo hago siempre esta pregunta. Doña, ¿quién es el experto en dolor? Y si te viene a ver a vos, Marcelo, pero a vos te duele, la experta en dolor sos vos. ¿No? Entonces, la medicina se aleja de los escenarios en la medida que la medicina piense que el médico sabe más dolor que la paciente que le duele. Bueno, esa medicina va a fallar siempre. Pero eso es un error de la sociedad, medicalizar un proceso. O sea, ¿por qué poner en la medicina lo que tengo que hacer yo yo por mi dolor, yo por mi angustia? Bueno, y desea aprovechar una hierba supuestamente curativa, esto que hablamos supuestamente por la evidencia que la regula, pero que está prohibida. Entonces lo prohibido favorece aún más la especulación. Entonces hay mucha expectativa, hay frustración, hay legislación inadecuada. Todo eso genera un combo peligroso en un consultorio médico, si no lo sabemos conducir. Pero ¿a qué nos invita Rousseau? Nos dice que nos comportemos como nos comportamos con cualquier otra herramienta, adecuadamente. Mi jefe decía, hay una sola forma de hacer medicina. Bien, muchachos. Se llame cannabis, se llame opioide o se llame anticonvulsivantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Marcelo Morante. Agradecemos a todos los invitados que han participado de esta mañana. Queremos comentarles que también estamos próximos a inaugurar el Laboratorio de Control de Calidad junto con el INTA en la Estación Experimental de Pocito. Así que ahora justo nos dirigimos a esa actividad. Queremos también decirles que esta charla queda grabada en el canal de YouTube de Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, y que todos ustedes también serán invitados el año próximo a nuevas actividades académicas y de divulgación vinculadas con el cannabis medicinal. Muchas gracias a todos, que tengan buena jornada.